Bien, presidente, senadores, si les parece, la sesión de hoy día la cuenta. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Secretario, la cuenta, por favor. Sí, la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio, el número 235, de fecha 3 de mayo de 2021, de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, mediante el cual se remite una presentación de la señora Giovanna Cosio Córdoba relativa al proyecto de ley que dispone la suspensión por el periodo que indica de las medidas judiciales de embargo de bienes y lanzamiento en razón de la emergencia sanitaria que vive el país, boletín 13408-07, actualmente radicada en esta instancia parlamentaria. La señora Cosio, que señala representar a gremios de pequeñas y medianas empresas, solicita que la Comisión se aboque al estudio de esta iniciativa de ley relevante para la contingencia que actualmente se presenta en el país. También se ha recibido un oficio, el número 386, de fecha 28 de abril de 2021, del director del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, señor Carlos Charme, por el cual informa la cobertura total de los niños dependientes, directa o indirectamente, del Servicio Nacional de Menores, que son atendidos en el programa de tratamiento y rehabilitación, su distribución regional y los resultados obtenidos. Asimismo, da cuenta de los niños que, estando en condiciones de acceder al referido programa, no fueron atendidos. Hay una comunicación del presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, señor Andrés Tagle, mediante la cual da respuesta al oficio de esta comisión, el 69 de 2021, por el que se solicitó informar a instancias del honorable senador señor Durresti si los programas especiales que presentan los canales de televisión para difundir las opiniones e imágenes de un candidato están considerados y valorados como una forma de financiamiento o aporte privado a las campañas electorales. A modo de síntesis, informa que la institución a su cargo no ha dictado disposiciones en la materia y que no corresponde considerar tales acciones como una contribución privada a una campaña electoral en los términos dispuestos por el artículo 9 de la Ley 19.884, ya que se realizan en el ámbito de las funciones propias de los medios de comunicación social. Así también se considera que dictar disposiciones sobre la materia que dependen de la línea editorial de un medio en el ejercicio de las funciones que le son propias contravendría lo dispuesto por el artículo 31, inciso segundo de la ley 18.700, que señala, comillas, no se entenderá como propaganda electoral la difusión de ideas o de información sobre actos políticos realizados por personas naturales. Tampoco lo serán aquellas actividades que las autoridades públicas realizan en el ejercicio de su cargo, ni aquellas actividades habituales no electorales propias del funcionamiento de los partidos constituidos en formación. Hay también una comunicación del jefe del Departamento Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Roberto Rodríguez, mediante el cual remite a esta comisión los antecedentes de la señora María Teresa Letelier, ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, quien ha sido propuesta por el presidente de la República para integrar la excelentísima Corte Suprema en el cupo quedado por el fallecimiento de don Carlos Aránguiz Zúñiga. Entre los documentos remitidos se encuentra su currículum, declaraciones juradas, calificaciones presentadas para la postulación. Además, se adjunta su hoja de vida y sentencias dictadas por la señora Letelier en los últimos años. Hago presente a sus señorías que, de conformidad al procedimiento que regula los nombramientos de los integrantes de la Corte Suprema, previa coordinación con el presidente de la comisión, se abrió el espacio en la página electrónica del Senado para que los ciudadanos puedan opinar sobre esta postulación. También se pidió a la Biblioteca del Congreso Nacional los antecedentes referidos a la candidata que han figurado en documentos de prensa u otros documentos que dan cuenta de su actividad de carácter profesional y jurisdiccional. Además, se enviaron los oficios correspondientes tanto al gobierno y también a la Corte Suprema, recabando los antecedentes que son exigidos de acuerdo con el procedimiento que se aplica a estos nombramientos, con lo cual quiere hacer presente la Secretaría que están en marcha tales medidas. Después hay una comunicación de la señora Andrea Briones, por la que hace presente la situación que viven los presos de la revuelta social en la cárcel Santiago I, de los cuales la gran mayoría se ha mantenido por meses en prisión preventiva sin juicios concluidos. Agrega que
En general, se trata de jóvenes de sectores vulnerables, estudiantes o trabajadores que no cuentan con antecedentes penales anteriores, pero que han sido detenidos y obligados a vivir en una cárcel concesionada. Asimismo, sostiene que en dicho lugar, en el que permanecen encerrados alrededor de 20 horas diarias, no se les provee de agua suficiente, anomalía que cobra mayor relevancia en el contexto de la actual crisis sanitaria. En definitiva, solicita a la Comisión adoptar las medidas que se estimen pertinentes para modificar las condiciones que afectan a estos jóvenes. Finalmente, del señor Leonardo Zúñiga, psicólogo y perito forense, que solicita el apoyo de la Comisión en su proyecto de tesis de grado que versa sobre aspectos críticos de los procedimientos técnicos de la Ley 21.057 sobre entrevistas videograbadas a menores de edad víctimas de delitos sexuales en el marco de la maestría de intervención psicojurídica que cursa la Facultad de Derecho de la Universidad de Viña del Mar. Su señoría, eso es lo que figura en la cuenta de los documentos recibidos por la Secretaría de la Comisión y dirigidas a esta instancia. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Senador Durresti. Sí, solo desde el punto de vista formal, como estamos en el Congreso, Rodrigo, si nos pudieran hacer llegar al menos en una carpeta o ver alguna fórmula de disponer en el Congreso. Estoy al menos yo presencialmente, sé que el senador Galilea también, de los fallos y los antecedentes de la ministra Letelier, para poder estudiarlo, sí. Le agradecería, sí, de alguna manera hacerlo llegar para poder estudiarlos en detalle toda la documentación, Rodrigo. Sí, perfecto, señor senador. Gracias. A ver, respecto de los otros dos puntos de la cuenta, solicitaría el acuerdo de la comisión a fin de que se pudiera oficiar al director nacional de Gendarmería, al ministro de Justicia y no sé si al presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago o de San Miguel, donde tenga competencia jurisdiccional respecto a la cárcel de Santiago 1, a fin de que informen respecto a la situación que se está denunciando por la señora Cosio, creo, respecto a los presos de la revuelta. Briones. Que no, una cosa es el procedimiento judicial que está pendiente, pero las condiciones carcelarias y sobre todo si efectivamente lo que ella señala que no le están entregando agua suficiente, me parece que eso debe ser motivo de investigación, tanto por Gendarmería de Chile, el Ministerio de Justicia y eventualmente por el fiscal judicial o los juzgados de garantía que tengan competencia respecto de la Corte, a fin de que se pueda informar esta situación. ¿Habría acuerdo para enviar esos oficios? Muy bien. ¿Hay acuerdo el senador Buenchumilla, senador Durresti? Ya. Senador Galilea, no los veo a todos en pantalla. Senadora Evensperger. ¿Sí? Pidiendo información a las tres entidades mencionadas, Gendarmería, Claro, Ministerio de Justicia y Corte de Apelaciones de San Miguel. No sé si San Miguel o Santiago es el que tiene jurisdicción sobre Santiago 1. Ya. A fin de que puedan disponer el presidente de la Corte, que sea el fiscal judicial o algún juez de garantía con competencia, a fin de que revise las situaciones carcelarias en las cuales se encuentran detenidas estas personas. Una cosa es el proceso penal y otra, eventualmente, que estén siendo con esto objeto de malos tratos al interior de la penitenciaria. Y lo que es más grave aún, de una cárcel concesionada. Y lo segundo, respecto, no me quedó muy clara la petición del señor Zúñiga. ¿Qué es lo que pide concretamente la comisión? Sí, presidente. Lo que pasa es que está pidiendo apoyo, entendemos nosotros, de algún tipo de respaldo, de tipo financiero, cuestión que nosotros tenemos que verificar. No sé, Javier, que tú hiciste la síntesis de ese punto, si va en ese sentido la petición de don Leonardo Zúñiga. Sí, presidente. A ver, no es muy clara, digamos, la propuesta y la solicitud, pero en general me imagino que también pretende entrevistar a senadores, miembros de la comisión, o que pueda ir por ese lado el apoyo que le dé también la comisión. Yo lo que te pediría, por favor, Javier, es que si pueden contactarle y preguntar concretamente qué es lo que necesita a fin de poder contestarle. Ahora sí, apoyo financiero, entiendo que el Senado no financia nada de este tipo de tesis o estudios. Sí. Pero si requiere material de lo que tenga la comisión, no habría problema en compartir el material. Ya, perfecto. ¿Ya? Secretario, ¿el objeto de la sesión de hoy día? Ya, perfecto, presidente. Déjeme dejar
Presidente, señores parlamentarios, la sesión del martes 4 de mayo está convocada para continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que reforma el Código de Aguas. A esta sesión están especialmente invitados el señor ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno, y que viene acompañado por su asesor, don Nicolás Rodríguez. Nos acompañan también don Oscar Cristi, director general de Aguas, y el jefe de la división legal, señor Eduardo Pérez. También asiste a esta sesión el exdirector general de Aguas, don Carlos Esteve, y también la asesora del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, doña Begoña Hugo. Eso es respecto del objeto de la sesión. Voy a compartir a sus señorías el texto comparado que venimos trabajando, que se ha venido elaborando por la comisión para el análisis de esta materia. Hago presente a sus señorías que se había visto en la última sesión el artículo segundo transitorio y se había solicitado a la Secretaría que los acuerdos alcanzados en materia de redacción y configuración de este precepto fueran elaborados por la Secretaría previa consulta del Ejecutivo y de los asesores, como el señor Carlos Esteve, que concurren a esta comisión. Entonces, si les parece a su señoría, nosotros, la Secretaría puede dar lectura al artículo segundo. Este es un artículo que ya había sido aprobado por la comisión y solo había una cuestión de redacción que había quedado pendiente. Si le parece, señor presidente, podemos darle lectura para que ustedes conozcan cómo quedó la redacción de este precepto. Por favor, secretario. Ya, estamos hablando del artículo segundo transitorio. Dice lo siguiente. Los derechos de aprovechamiento de aguas constituidos por acto de autoridad competente y que a la fecha de publicación de esta ley no estuvieran inscritos en el registro de propiedad de agua del conservador de bienes raíces correspondientes deberán ser inscritos a petición de sus titulares en el referido registro. Transcurrido el plazo de 18 meses contados desde la publicación de esta ley, los conservadores de bienes raíces no admitirán a trámite la inscripción de los derechos de aprovechamiento de que trata este inciso, los cuales caducarán por el solo ministerio de la ley. Inciso segundo. La negativa del conservador de bienes raíces a inscribir un derecho de aprovechamiento de agua, cuya inscripción se ha sometido a trámite dentro del plazo señalado en el inciso anterior, se sujetará al procedimiento judicial contemplado en los incisos segundo y tercero del artículo primero transitorio del Código de Aguas. El interesado que solicita la inscripción tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles para recurrir, contados desde el día en que el conservador de bienes raíces deje constancia de su negativa a inscribir. Si el juez de letras competente resolviere por sentencia firme o ejecutoriada que procede la inscripción del derecho de aprovechamiento de aguas en el registro respectivo, el conservador de bienes raíces competente procederá a practicar la inscripción, entendiéndose para todos los efectos legales que tal derecho siempre estuvo vigente. En todo caso, el interesado, al momento de presentar la acción para impugnar la decisión del conservador de bienes raíces, deberá solicitar que se remita copia de la misma y de la resolución que la acoge a tramitación a la Dirección General de Aguas para que este servicio se abstenga de conceder nuevos derechos de aprovechamiento de aguas que puedan afectar su derecho mientras dure el procedimiento judicial. Los conservadores de bienes raíces deberán informar a la Dirección General de Agua las inscripciones que se hubieran verificado en cumplimiento de lo dispuesto en los incisos anteriores, conforme se dispone el inciso cuarto del artículo 122 del Código de Aguas, acompañando para cada caso copia del certificado de dominio vigente y de la inscripción en el registro respectivo. Aquellos titulares de derechos de aprovechamiento de aguas constituidos por acto de autoridad competente con anterioridad a la publicación de esta ley, que estén inscritos en el respectivo registro del conservador de bienes raíces, pero que no estén incluidos en el catastro público de aguas establecido en el artículo 122 del Código de Aguas, deberán acreditar dicha inscripción a la Dirección General de Aguas dentro del mismo plazo establecido en el inciso primero, acompañando copia de la inscripción y del certificado de dominio vigente. El incumplimiento de esta obligación se sancionará con una multa de segundo grado en conformidad a lo establecido en el literal B del artículo 173 ter, sin perjuicio de la procedencia de lo señalado en el inciso final del artículo 173 bis del Código de Agua.
El plazo que se contempla en el inciso primero será de 5 años para aquellos derechos de aprovechamiento no inscritos cuyos titulares sean pequeños productores agrícolas de conformidad a lo dispuesto en la Ley 18.910. El registro público de derechos de aprovechamiento de agua establecido en el inciso tercero del artículo 122 del Código de Agua incluirá un registro de todos los derechos de agua que informen los conservadores de bienes raíces en virtud del presente artículo y también aquellos que informen directamente sus titulares adjuntando al efecto copia del certificado de dominio vigente y de la inscripción en el registro conservatorio respectivo. No se aplicará la causal de caducidad establecida en el inciso primero a los derechos de aprovechamiento otorgados a los servicios sanitarios rurales, a las comunidades agrícolas definidas en el artículo primero del decreto con fuerza de ley número 5 de 1967 del Ministerio de Agricultura, a los propietarios de áreas protegidas que no utilicen los derechos de aprovechamiento de aguas con el objeto de mantener la función de preservación ecosistémica en dichas áreas protegidas, y a los indígenas o comunidades indígenas, entendiendo por tales los regulados en el artículo 5 del Código de Agua y aquellos considerados en los artículos 2 y 9 de la Ley 19.253 respectivamente. No obstante, sí le será aplicable a los casos anteriores dispuestos en el inciso 4 de este artículo, excepto en el caso de los indígenas y comunidades indígenas. Señor presidente, señoras y señores senadores, todos estos preceptos están aprobados por la Comisión con las votaciones respectivas de cada uno de esos incisos y se han hecho algunos ajustes de redacción a estos preceptos luego de consultar al Ejecutivo y a don Carlos Esteves. Eso es cuanto puede informar la Secretaría respecto del artículo 2 transitorio. Gracias, secretario. Quiero ofrecer la palabra a nuestros asesores Carlos Esteves y al director general de Agua, don Oscar Cristi, para que nos puedan explicar en qué se logró avanzar, en qué puntos de consenso y si es que hay algún desacuerdo aún respecto de las redacciones que habían solicitado a este proyecto. Don Oscar, le ofrezco la palabra. ¿Está sin audio, Oscar? ¿Ahí se escucha? Sí. Ahí sí. Sí. Bien, este artículo no ha sido materia de discusión posterior, ya que ya lo habíamos acordado con antelación y había sido votado favorablemente, solo que habían algunas dudas de la redacción más adecuada. El secretario de la comisión hizo un trabajo puliendo la redacción tal cual como se le solicitó y nosotros estamos de acuerdo con esas modificaciones en la redacción. Eso es lo que podría señalar, presidente. Y respecto al resto de los artículos que era necesario hacerle algunos ajustes. Presidente, usted pregunta independiente al margen de este artículo, ¿no? Al margen de este artículo, sí. Sí, perfecto. Si quiere le puedo, si me da un segundito. Respecto a los otros artículos, se hizo una revisión de todos los artículos que no habían sido votados en forma unánime, y son básicamente 4 artículos, en los cuales hay incisos que no se votaron en forma unánime. Si a usted le parece, lo señalo brevemente para que lo tengamos a la vista. En el artículo 6, el inciso primero, que habla de la definición general de derecho de aprovechamiento de agua, que se votó 3-2, entendemos que las dudas que llevaron a los senadores a votar en contra se resuelven más adelante y entendemos que eso podría ya someterse a una nueva votación para su unanimidad. En ese mismo artículo 6, el inciso segundo se votó 3-2, tiene que ver con la duración de los derechos, y ahí hemos estado trabajando con Esteves, Carlos, pensamos que con 2 ajustes menores podría resolverse para su unanimidad. Perdón, presidente. Perdón, presidente. Presidente, perdón. Francisco. Si pudiera repetir, don Oscar, por favor. Aquí, en el primer punto fue el artículo 6, inciso primero. Después usted se refirió a qué. Sí. ¿A qué artículo? Sí, por su intermedio, presidente. Si quiere, efectivamente, senador, en el artículo 6, ¿ya? Voy a señalar
voy a repetir nada más que los incisos que no se votaron por unanimidad, para no ser extenso la presentación. Entonces, en el artículo 6º, el inciso primero, que habla de la definición general de los derechos de aprovechamiento de agua, eso tuvo una votación de 3-2. Entendemos que sin cambios eso podría generar ahora una unanimidad, ya que algunas razones que tuvieron los senadores para votar en contra se resolvieron en los artículos siguientes. Luego está el inciso segundo del artículo 6º, que tiene que ver con la duración de los derechos, que se votó también 3-2. Eso estimamos en el trabajo que hemos hecho que con un par de ajustes bastante menores podría generar la unanimidad. Luego en ese mismo artículo 6º está el inciso tercero, que habla de la renovación automática y sucesiva de los derechos, que tuvo una votación de 3-2, estimamos que también podría pasar a ser por unanimidad. Eso respecto al artículo 6º. En el 6º bis, el inciso primero, que habla de la extinción de los derechos por no uso, también se votó 3-2. Entendemos que con las mejoras que se hicieron al procedimiento de extinción, que se votó en forma unánime, esta votación podría también modificarse de modo que sea unánime. Luego en el mismo artículo 6 bis, el inciso tercero, que habla de la suspensión del plazo de extinción por 4 años, cuando hay autorizaciones pendientes, que también se votó 3-2, por las mismas razones que señalé anteriormente, entendemos que podría votarse 5 en forma unánime. Luego está el artículo 17, que hay un inciso que no contó con unanimidad, que tiene que ver con un inciso destinado a la resolución de conflicto entre juntas de vigilancia en una misma fuente. Ese tema es uno de los que señalaba el señor Galilea, que está en discusión, pero aún no hemos llegado a un consenso respecto a él. Creemos que si tenemos unos días más podremos lograrlo, pero está en desarrollo. Luego en el artículo 314, tanto el inciso primero, que habla de la disposición general sobre dictación de decretos de escasez, como el inciso tercero, que habla del acuerdo de distribución de aguas de las juntas de vigilancia, como el inciso quinto, que mandata a las asociaciones de canalistas, comunidades de agua, a asegurar que el agua que la junta de vigilancia destina al consumo humano llegue efectivamente a destino. Esos 3 incisos se votaron 3-2, pero por las reacciones y por los ajustes que se han hecho posteriormente, estimamos que podrían generar ahora una unanimidad. Lo mismo en el artículo, sigo en el artículo 314, el inciso séptimo, que habla de las autorizaciones especiales de extracción sin derechos, con prioridad para atender el consumo humano, saneamiento y uso doméstico de subsistencia, que se votó 3-1. Entendemos que eso también pasaría a votarse en forma unánime, ya que el 3-1 fue, entiendo, por ausencia de alguno de los senadores. Quedarían 2 incisos en ese artículo 314 que no se votaron en forma unánime y que probablemente, si hacemos algunos ajustes menores, podrían votarse en forma unánime. Ese es el inciso octavo, que menciona la norma tarifaria en el contexto del decreto de escasez, y el inciso noveno, que habla de las indemnizaciones, donde básicamente habría que precisar, para que quede muy claro, que las indemnizaciones que se pueden pedir al fisco o con cargo al fisco solo podrían corresponder a acciones directas de la Dirección General de Agua y no como está actualmente redactado. Entonces, en resumen, son 4 artículos en los cuales hay votación en algunos incisos que no fueron por unanimidad, y de esos 4 artículos son principalmente 4 los incisos que habría que acordar o mejorar para suscitar la unanimidad. Eso sería, presidente.
Gracias, Oscar. No veo a don Carlos Esteves. Ahí está, don Carlos. Ahí está. Don Carlos, le ofrecemos la palabra para que nos pueda contar qué ha pasado. Bueno, presidente, es básicamente lo que ha resumido el abogado Oscar Cristi, es decir, de los 14 preceptos legales, es decir, incisos básicamente, en que se fueron votando por separado, en los que no hubo unanimidad, hay algunos de ellos en que tampoco hubo voto en contra, sino que más bien hubo abstenciones. Entonces, una cosa que se había trabajado es que dichas abstenciones pudieran ser parte de la unanimidad. Luego, hay otros incisos que efectivamente, tal como se aclaró, sobre todo en los artículos 6 y 6 bis, podrían resolverse cambiando también la votación sin alterar ninguna palabra del texto, ¿no? Y nos hemos detenido buscando una redacción que pueda ser oportuna y que al mismo tiempo no se aleje de lo que ya ha venido siendo resuelto por las comisiones, ¿ah? Es decir, que no signifique dar un salto en el aire al respecto, ¿ah? Sino que permita profundizar o mejorar los criterios que ahí se han desarrollado en el artículo 17, inciso cuarto, y en al menos 2 incisos del artículo 314, que es donde a mi juicio aún no se ha resuelto un entendimiento para poder proponerle a la comisión, ¿ah? Y que esperamos, si la comisión lo tiene a bien, que ya en la próxima sesión esto pueda estar claro y despejado para su revisión, entendimiento y votación. Eso, presidente. Gracias, Carlos. Ofrezco la palabra. A ver, si no hay más palabras pedidas, como todavía tenemos un margen de conversación, propongo a la comisión que podamos levantar la sesión de forma tal de que en la sesión siguiente se pueda ya poder poner en votación ya los textos definitivos y a fin de poder despachar el proyecto a la sala habiendo cumplido el mandato que recibió la comisión. ¿Sí? ¿Estaría de acuerdo? ¿Sí? No sé si el Ejecutivo quiere agregar algo más. ¿El ministro querrá hacer algún comentario? No sé. No, presidente, simplemente agradecer la forma en que se ha trabajado esto y creo que si tenemos la posibilidad de tener estas pocas horas adicionales de aquí a la próxima sesión, el trabajo de Carlos y Oscar, que ha sido muy fructífero, seguramente va a encontrar también una solución para estos artículos que más bien son temas, como bien mencionaba Carlos, son cómo mantener el espíritu, pero que queden técnicamente bien redactados, así que así como se han encontrado acuerdos en todo el resto de los artículos y de sus incisos, también poder hacerlo en ello, y creo que habríamos hecho un trabajo magnífico en esta materia, así que agradecer solamente la disposición para poder obtener ese resultado. No habiendo más palabras pedidas, entonces levantamos la sesión por el día de hoy.